Esta es la explicación del tema contabilización, evaluación y control de los inventarios del curso de sistemas de costeo básico. Es el segundo tema del libro de texto. En cuanto al inventario, hay algunos procedimientos de control. El inventario es el valor de las materias primas compradas, las utilizadas y el valor de la mano de obra y CIF agregados al proceso. Se debe mantener el mínimo necesario para soportar el flujo de producción. Para ello se requiere de la planificación de ventas y de la producción, y el control se enfoca en las materias de mayor valor o de uso imprescindible en la producción. En cuanto al control de materiales, se hace un conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cuál sistema se utilice, si es periódico o permanente. Se debe buscar la eficiencia en compras, recepción y procedimientos de embarque, tratando de ahorrar en cuanto a tiempos, dinero y evitar el desperdicio. Hay que hacer un buen almacenamiento de los inventarios para protegerlo del robo, del daño o de la descomposición. Y los inventarios se guardan en lugares donde el acceso es restringido para que haya un responsable de las pérdidas. Además, se mantienen registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario. Se compra el inventario en cantidades económicas. A veces el inventario se hace en compras grandes cuando el inventario es de poco valor, o compras pequeñas si el inventario es de mucho valor, si el producto es de mucho valor. Se mantiene suficiente inventario disponible para prevenir cualquier déficit que nos evite continuar con la producción o que induzca pérdidas por ventas. Y no se mantiene un inventario almacenado demasiado tiempo, porque esto es una inversión ociosa que no genera ninguna retribución. Hay algunos documentos que se utilizan en la contabilización de los inventarios. Para la compra, por ejemplo, tenemos una requisición de compra, que es cuando el departamento interesado solicita que se haga la compra. Después hay una orden de compra, que es cuando el departamento de compras ya define cuál va a ser el proveedor y le manda a pedir los productos. Y finalmente un informe de recepción, que es el informe que prepara la bodega cuando la compra ha ingresado a la empresa. Aquí tenemos varios ejemplos de estos formatos, ¿verdad? De recepción de materiales, órdenes de compra, etc. Vemos que siempre hay personas que tienen que firmar los documentos para hacerse responsables de quien recibe el material y lo revisa, que esté conforme a la especificación de la orden de compra, quienes hacen las compras, ¿verdad? Con suficiente antelación y en la cantidad requerida. En la contabilización de materiales vamos a tener que, en cuanto al uso, hay que buscar un buen almacenamiento, hay que revisar y proteger el inventario, y también hay que registrar la salida, que se hace con una requisición de materiales. En el registro de la salida hay que ver qué método se utiliza, si va a ser permanente o periódico, porque si es periódico ya sabemos que se hace un inventario físico al final del año, con el que se calcula el costo de la mercadería de ventas, o del inventario pasado al proceso o del inventario terminado. Pero si es inventario permanente, todos los movimientos de entradas y salidas de cualquiera de los tres inventarios se registran permanentemente. Y también hay que saber cuál es el valor que se le va a asignar a estas entradas y salidas, a las salidas principalmente, ¿verdad? Si va a ser por PEPs o si va a ser por promedio. En la manufactura, en el proceso, ¿verdad? En el cual las materias primas se convierten en producto terminado, se utilizan varias cuentas de inventario, como lo vimos: el inventario de materias primas, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado, para llevar el control de todos los movimientos. Entonces, las clasificaciones de inventario tendríamos mercancías, materias primas, producto terminado y producto en proceso. Una empresa tiene un inventario de mercancías porque ese producto está totalmente listo para ser vendido, no sale del proceso de producción. Una empresa de manufactura va a tener tres inventarios: materias primas, producto en proceso y producto terminado, y a veces también pues inventarios de suministros. La contabilización de los inventarios es muy importante porque su adquisición, manufactura y venta determinan en gran parte la rentabilidad de la empresa. Entonces, el inventario de materiales y suministros es el costo de los materiales que todavía no han sido usados en la producción y están aún disponibles para utilizarse en este periodo. Cuando se consumen,
pasan a formar parte del inventario de trabajo en proceso, que representa los costos de los artículos incompletos, aún en producción al final o al comienzo del periodo. Cuando este inventario se termina, pasa a formar parte de los artículos terminados, que incluye el costo de los artículos terminados en existencia al final o al comienzo de un periodo contable. Y tenemos dos sistemas, ya esto lo habían estudiado en cursos anteriores, sistema periódico y sistema permanente. En el sistema periódico vamos a hacer un conteo físico, tanto de materiales como de producto en proceso, como de producto terminado. Y a los tres les aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? El inventario inicial más, en el caso de las materias primas compradas, menos el inventario final, me da las materias primas pasadas al proceso. El inventario inicial en proceso, más lo puesto en el proceso en este periodo, menos el inventario final, me da el producto terminado. Inventario inicial de producto terminado, más el producto terminado en este periodo, menos el inventario final de producto terminado, me da el costo de ventas. En el caso del sistema permanente no usamos la fórmula porque el costo de los artículos comprados, las materias primas y utilizadas, siempre va a estar disponible. Y entonces en todo momento sabemos cuántas materias primas hay. Igual con el inventario de producto en proceso. En todo momento sabemos cuánto inventario hay en proceso en este momento. Y con el producto terminado lo mismo. Se registran todas las entradas y salidas de cada uno de los inventarios. En el sistema permanente, que es el que vamos a usar durante este curso, tiene las ventajas de que se indica oportunamente la disponibilidad de inventarios, tanto de producto terminado como en proceso y materiales. En los registros perpetuos se alerta al negocio para reorganizar el inventario cuando éste se muestra bajo, y tampoco es necesario el conteo físico cuando se van a hacer estados intermedios, pues en todo momento se tiene un registro exacto de las existencias. Sin embargo, aunque sea así, siempre se tiene que hacer un conteo físico al final del año. Entonces, como lo explicábamos ahora, inventario inicial de materiales, más compras, menos los descuentos, menos las devoluciones, más los fletes, menos el inventario final de materiales, me da el material puesto al proceso. Ese material puesto al proceso se mezcla con la mano de obra directa y los costos indirectos de fábrica y el inventario en proceso inicial, y me da el total puesto al proceso en el periodo. Le quitamos el inventario final en producto en proceso y entonces tenemos el inventario de producto terminado en el periodo. Ese producto terminado en el periodo se junta con el inventario de producto terminado inicial, le quitamos el inventario final de producto terminado y me da el costo de ventas, ¿verdad? Ese es el flujo de información en costos. Visto desde las cuentas, cuando se compra inventario, se aumenta la cuenta de inventario y se aumenta la cuenta por pagar. Cuando se usan los materiales, entonces se aumenta el inventario de producto en proceso y se disminuye la cuenta de inventario de materiales. Este inventario de producto en proceso se aumenta también con la mano de obra usada en el periodo y con los costos indirectos aplicados. Y cuando se termina, se rebaja este inventario de producto en proceso y se aumenta el inventario de producto terminado. El inventario de producto terminado se rebaja cuando se venden los artículos y ese aumenta el costo de ventas. La mano de obra usada y los costos indirectos tienen que compararse con los reales, ¿verdad? Vamos a tener una nómina a distribuir, que es toda la nómina completa de la empresa, de la que vamos a descargar, ¿verdad? Porque va a estar la mano de obra directa y todas las otras remuneraciones de ventas, de administración, etcétera. Y de esa vamos a descargar la parte que es mano de obra directa para ponerla al proceso. Y con los gastos indirectos de fábrica, pues vamos a ir cargando los gastos reales y por otro lado, al final del periodo, quitamos los aplicados para sacar la sub o sobre aplicación. Cuando determinamos, vamos a empezar con los materiales, ¿verdad? Los materiales entonces van a estar sujetos a fletes, a costos de recepción, a costos de desempaque, a costos de inspección, a costos de almacenamiento y a seguros y a impuestos no retornables que se van a acumular con el precio de compra para formar el costo de los materiales. A ese precio de compra se le deben quitar los descuentos y las devoluciones. Entonces tendríamos esto que ya lo habían visto ustedes en cursos anteriores, ¿verdad? Las compras de materiales, se le quitan las devoluciones y los descuentos, me da las compras netas, le sumo el flete y me da el costo de los materiales comprados. El inventario inicial de materiales más este costo comprado
me da el total de materiales disponibles. Si le quito el inventario final, me da los materiales consumidos en el proceso de producción. Y en cuanto a materiales, pues tendríamos las particularidades que antes se veían con el producto terminado en una empresa comercial, ¿verdad? Están sujetos a descuentos, están sujetos a rebajas y evoluciones, a fletes. Los descuentos pueden ser comerciales o por pronto pago. Los de pronto pago pueden ser por el método bruto o por el método neto, ¿verdad? Que es cuando se registra la cuenta por cobrar completa o la cuenta por pagar completa o la cuenta por pagar neta del descuento. Y en cuanto a fletes, si es inventario permanente lo podemos llevar a inventario, o si es inventario periódico a una cuenta complementaria de fletes sobre compras, igual con estas cuentas, ¿verdad? Los descuentos se pueden llevar a descuentos sobre compras si es inventario periódico, y si es inventario permanente directamente a la cuenta de inventario. El impuesto al valor agregado, anteriormente impuesto de ventas, tiene una base imponible que está formada por el precio neto de venta más el impuesto selectivo de consumo, menos los descuentos aceptados en las prácticas comerciales siempre y cuando sean usuales y generales y además estén consignados por separado del precio de venta en la factura respectiva. A esto se le resta el valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de mercancías grabadas, siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado. Y además se le restan los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado. Con respecto a las valuaciones, ya sabemos que el problema se da con los diferentes precios de compra y cómo estos diferentes precios de compra se asignan a las unidades que quedan o en el inventario final o en las unidades vendidas o en este caso en las unidades pasadas al proceso de producción, ¿verdad? Si estamos hablando de inventarios de producto terminado, pues sí hablaríamos de unidades vendidas. Si estamos hablando de unidades de producto en proceso, entonces aquí no serían unidades vendidas, sino unidades que se pasaron a producto terminado. Y si este inventario es de materiales, pues estaríamos hablando del material pasado al proceso. Entonces aquí, ¿verdad? ¿Cómo se determinan esas unidades? 4 unidades que se compran de materiales a 250, que te tenían, perdón, de inventario inicial a 250 y se compran 3 más a 600. En total se tienen disponibles 7 unidades. Al final se cuentan y hay 2 unidades en el inventario final de las 7 y 5 fueron, en este caso, pasadas al proceso si fueran materiales. Si 5 fueron pasadas al proceso y 2 quedaron, pues hay que determinar qué valores se les van a asignar entre 250 y 600. Sabemos que no importa qué usted decida, no podría asignarle a estas 5 600, porque no tengo 5 de 600, solo tengo 3. ¿Verdad? Entonces las opciones son por promedio, sacar el costo de todas las 7 unidades y sacar un promedio para asignárselo a las 7 unidades, 2 que están en el inventario final y 4 que fueron vendidas o usadas, o 5 que fueron usadas en la producción, o hacerlo por PEPs, ¿verdad? Esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, sí, las preguntas a despejar es cuál es el valor del inventario inicial, cuál es el valor de las compras, cuál es el valor que se va a asignar a lo que se usó, etc. Y para eso teníamos varios supuestos. Uno era PEPs, primeras en entrar, primeras en salir. El inventario final son las unidades compradas más recientemente. La contraposición de PEPs era el método WEPS, que ya no se permite según las normas, ¿verdad? Que era asignarla de forma inversa, pero sí podemos asignarlos por identificación específica si el inventario es de unidades que no son homogéneas, ¿verdad? Que son diferentes entre sí, tendríamos que hacerlo por identificación específica o por promedio ponderado, ¿verdad? Las unidades tienen un valor promedio ponderado del valor total de las compras. Esos son los supuestos. Nosotros vamos a usar o PEPs o promedio ponderado. Y otros términos que hay que conocer es que desperdicio o merma es la pérdida de materia prima luego de un proceso, no tiene ningún valor contable o económico, por ejemplo, la evaporación en los procesos químicos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo materiales que son solventes, etcétera, se disipan un poco y eso que se pierde, pues no tiene ningún costo. Están dentro del costo normal de producción. El otro es desecho, tiene un valor recuperable, como la viruta de acero, como la viruta de madera, como ¿verdad? Este tipo de materiales que no se pueden volver a usar en el proceso de producción,
de la industria de que se trata, pero que sí se pueden vender a otras industrias que las usan para otras cosas. Luego está la materia prima recuperada, que puede ser utilizada en la fabricación de nuevo, ¿verdad? Como el vidrio roto o el plástico, que yo lo puedo recuperar de mi proceso productivo y volverlo a poner en la misma producción. Y el otro término es producción defectuosa, que son unidades que se terminan pero que no cumplen con los estándares de calidad, por lo que hay que reprocesarlas y ese reproceso implica un costo adicional. Recordar también que con las mercaderías importadas, en este caso con los materiales importados, aplicamos ese FOB punto de embarque, que es que el comprador asume todos los costos de la importación y los artículos embarcados deben ser incluidos en el inventario de este comprador. La propiedad pasa al comprador cuando las mercancías son cargadas en el punto de embarque. Y el otro era LAB punto de destino, que es que los artículos embarcados deben ser incluidos en el inventario del vendedor porque él es el que se va a hacer cargo de todos los costos de la exportación y la propiedad pasa al comprador hasta que la mercadería llega al destino. En esto también de importaciones y exportaciones, pues entra lo de la póliza de desalmacenaje, ¿verdad? Cuando usted importa mercaderías, esas mercaderías tienen que pagar los impuestos de entrada al país y eso aumenta el costo de los productos importados por los aranceles, los fletes y seguros y cualquier otro gasto generado por el transporte que no sean reembolsables. El único impuesto que no se incluye entonces es el impuesto del valor agregado, que no es parte de los costos para las empresas. Y en esto de los impuestos, pues ya teníamos las fórmulas, ¿verdad? Se calcula con el tipo de cambio que haya en la fecha, costo seguro y flete sumados más cualquier ajuste de la factura. Eso se multiplica por las cuotas del DAI, por las cuotas de la ley, por el impuesto de ventas, el selectivo de consumo, etc. Ahí los impuestos van de manera escalonada. Eso sería el tema de inventarios, que es un poco lo que ya vieron en cursos anteriores.